capítulo 24. Y dígale que está a su lado, mi familia y yo. Dígale que está a tu lado, mi familia y yo. Pero díselo a alguien, mi familia y yo. Una de las frases que más la gente memoriza de la Biblia es precisamente esa frase que Josué dijo. Dijo, mi casa y yo serviremos al Señor. Mi familia y yo serviremos al Señor. Fue una de las frases que usted de pronto ni sabe dónde está, pero usted se la memorizó, ¿verdad? Bueno, esa frase está en Josué capítulo 24. Pero no me voy a centrar solo en esa frase, sino en lo que pasó en el capítulo 24 del libro de Josué. Y escuchen muy bien este pasaje, quiero que lo leamos. Y lo vamos a leer en la Nueva Traducción Viviente. En la Reina Valera del 60 dice que fue el discurso que Josué dio de despedida, un discurso donde se estaba despidiendo, ya prácticamente estaba en sus últimos tiempos, y él dio un discurso de despedida. En la Nueva Traducción Viviente refiere ese capítulo donde el pacto del Señor es renovado. El libro de Josué es un libro tan maravilloso, tan especial, tan lleno de historias asombrosas, lleno de aventuras inexplicables, lleno de situaciones que solamente tienen una forma de comprenderlas, y es saber de que Dios es todopoderoso. El libro de Josué nos muestra cómo murallas cayeron, solo con dar vueltas y gritar. El libro de Josué nos muestra historias como el pueblo de Israel conquistó territorio sin ellos pelear. Eso fue tan poderoso el libro de Josué, que cuando Josué termina su historia de vida, él se despide del pueblo de Israel y les dice las siguientes palabras. Dice que convocó a todas las tribus de Israel, a los ancianos, líderes, jueces, oficiales, y se reunieron y se presentaron todos ante Dios, y les dijo esto al pueblo. Esto les dice el Señor Dios de Israel, y recíbelo. Esto nos dice Dios a nosotros hoy, Centro Bíblico Internacional. Hace mucho, dice la Biblia, tus antepasados, entre ellos Taré, el padre de Abraham y Nacor, vivían del otro lado del río Éufrates y rindieron culto a otros dioses. Pero yo tomé a tu antepasado Abraham de la tierra que está al otro lado del Éufrates y lo guié a la tierra de Canaán, y le di muchos descendientes por medio de su hijo Isaac. Y a Isaac le di a Jacob y a Esaú, y a Esaú le di las montañas de Seir, mientras que Jacob y sus hijos descendieron a Egipto. Y luego envié a Moisés y a Aarón, y mandé plagas espantosas sobre Egipto, y después te saqué de allí como un pueblo libre. ¿Como un pueblo qué? Dios te va a hacer libre. Recibe. Pero cuando tus antepasados llegaron al Mar Rojo, los egipcios te persiguieron con sus carros de guerra y sus jinetes. Y cuando tus antepasados clamaron al Señor, puso oscuridad entre tú y los egipcios. Hice que el mar cayera sobre los egipcios y los ahogara. Y con tus propios ojos lo viste. Y luego viviste muchos años en el desierto. Y finalmente te llevé a la tierra de los amorreos, al oriente del Jordán. Y ellos pelearon contra ti, pero yo los destruí delante de tus ojos. Y te di la victoria sobre ellos, y tomaste posesión de su tierra. Recibe esto: Dios te dará la victoria sobre tus enemigos. Y después Balac, hijo de Zippor, rey de Moab, empezó una guerra contra Israel, y llamó a Balaam, hijo de Beor, para que te maldijera. Escucha esto. Pero yo no lo quise escuchar. En cambio hice que Balaam te bendijera, y entonces te rescaté de Balac. Recibe esto: los que te quieren maldecir, Dios no los va a escuchar. Dios te va a bendecir. Recibe de parte de Dios. Y cuando cruzaste el río Jordán y llegaste a Jericó, los hombres de Jericó pelearon contra ti, como lo hicieron los amorreos, los fereceos, los cananeos, los hititas, los gergeseos, los heveos y los jebuseos. Pero yo te di la victoria sobre ellos. ¿Cómo dice? Yo te di la victoria. Mira, el pueblo de Israel, por algo que se caracterizó en su vida, fue ser un pueblo que vivía de guerra en guerra, de batalla en batalla. Pero lo que me gusta es cómo se repite nuevamente esa frase donde Dios dice: yo te di la victoria. Y esto es para ti. No importa las batallas que tengas que enfrentar, Dios te va a dar la victoria. Mantente agarrado de la mano de Dios. Mantengámonos ahí agarrados de la mano de Dios. La victoria está asegurada cuando estamos con Dios.
Lejos de Dios no hay victoria asegurada. Con Dios hay victoria asegurada. Y dice, y envié terror antes de que llegaras para expulsar a los dos reyes amorreos. Y no fueron tus espadas ni tus arcos los que te dieron la victoria. Pues, escucha esto. No fueron tus espadas ni tus arcos. ¿Sabes qué nos dice el Señor? No es tu habilidad, no es tu capacidad, no es tu fuerza, es Él. Por eso la Biblia dice, no es con espada, no es con ejército, es con su Santo Espíritu. No es porque tú tienes un apellido eminente, no es porque tienes palanca, no es porque conoces al gobernador, no es porque conoces al alcalde, no es porque eres amigo del presidente, es porque Dios está contigo. Y dice, y te di tierra que no habías trabajado y ciudades que no construiste, en las cuales vives ahora. Y te di viñedos y huertos de olivos como alimento, aunque tú no lo plantaste. ¿Sabes cómo se llaman esos versículos? Gracia. Hay cosas que no merecemos y Dios nos las va a dar. Hay cosas que no las hemos trabajado y a Dios le va a placer entregárnoslas. ¿Alguien lo recibe? ¿Sabes? Porque muchas veces la gente dice esto me lo he ganado con el sudor de mi frente. ¿Sabes qué es eso? Te llenas de orgullo a veces y crees que fue por ti. No fue por ti, fue por Dios que estaba contigo. Hay gente que en Colombia dice, la pensión me la gané pero sudada. La pensión te la ganaste porque Dios quiso. Porque Dios estuvo contigo, porque Dios te dio vida, porque Dios te dio fuerza, porque Dios te dio el empleo. Todo ha sido gracias a Dios. Recuerda eso. Y dice aquí, por lo tanto, y quiero centrarme en esto. Versículo 14, si vas conmigo ahí en tu Biblia, versículo 14 dice así: por lo tanto, teme al Señor. ¿Cómo dice? Teme al Señor y sírvelo con todo el corazón. Teme al Señor y sírvelo con todo el corazón. Pero no solo dice eso, dice: echa fuera para siempre. ¿Para cuándo? No por un ratito, para siempre los ídolos que tus antepasados adoraron cuando vivían al otro lado del río Éufrates y en Egipto. Sirve únicamente al Señor. Y mira lo que le dice Josué: pero si te niegas a servir al Señor, elige hoy mismo a quién servirás. ¿Acaso optarás por los dioses que tus antepasados sirvieron del otro lado del Éufrates? ¿O preferirás a los dioses de los amorreos en cuya tierra ahora vives? Pero en cuanto a mí y a mi familia, nosotros serviremos al Señor. Diga que está hablando mi familia y yo. Vamos, díselo: mi familia y yo. Mi familia y yo serviremos al Señor. Pastor, mi familia no quiere nada. Pastor, mis hijos no quieren venir a la iglesia. Pastor, mi esposo no me quiere acompañar. Pastor, mi esposa no quiere caminar con el Señor. Pastor, mi familia está lejos y apartada del Señor. Decláralo como una palabra profética: mi familia y yo serviremos al Señor. Decláralo. Cuando tú lo declaras, algo en el mundo espiritual sucede. Dios está escuchando tus declaraciones proféticas. Dios las está escuchando. Mira, hay cosas que al Señor le encanta hacer. Al Señor le encanta hacer. Y esas cosas se tratan de la familia. Hay un tema que le encanta al Señor y es la familia. O sea, mira, hay gente que piensa que Dios solo es un Dios que da plata, que Dios es un Dios proveedor, que da dinero nada más. Hay algo que le encanta al Señor y es bendecir la familia. Sin duda alguna, nuestros gobiernos entienden que la base fundamental de la sociedad es la familia. ¿Sabes dónde tiene el diablo puesto el ojo? No es en el gobierno, es en la familia. No, pastor, el diablo está allá. ¿Sabes dónde quiere el diablo trabajar? En la familia. Porque el diablo quiere destruir, matar, hurtar lo que está dentro de la familia. Un país se destruye no solo por un mal gobierno, un país se destruye porque no tenemos familias que teman al Señor. Un país se destruye cuando el núcleo fundamental de una sociedad comienza a quebrarse. Yo quiero predicar esta mañana esto: mi familia y yo, mi familia y yo. Acabamos de leer la mayoría de los versículos de este capítulo donde vemos a Josué, un líder que Dios escogió para introducir al pueblo de Israel en la tierra prometida. El sucesor de Moisés, Josué, cuyo nombre significa Jehová salva, Jehová da la victoria. Yo creo que Josué lo tenía tan claro porque cada vez que se acordaba cómo él se llamaba,
importa el problema en el que estés metido, no importa la situación que estés afrontando, Jehová salva y da la victoria. Jehová siempre llega a ti. Jehová no te deja morir. Jehová siempre te tiende la mano y te levanta. Y Josué le dice al pueblo de Israel y le hace toda una crónica y les recuerda todo lo que pasó. Desde cuando Dios escogió a un hombre llamado Abraham como un padre de una promesa que se iba a cumplir al pasar de los años. Y Dios le dio hijo a Abraham, y en Isaac se dio ese cumplimiento de promesa, y luego vino Jacob, vino Esaú, pero el que fue bendecido fue Jacob, y establecieron las tribus de Israel a través de Jacob, pero entraron a Egipto, y aún el Señor tuvo que levantar a un hombre llamado Moisés, y a un acompañante que fue ese que le ayudó y le apoyó, a Aarón. ¿Para qué? Para traer libertad al pueblo de Israel. Pero todo ese proceso lo fue llevando a una y a otra batalla, muchas veces por malas decisiones del pueblo de Israel, por desviarse, por desenfocarse, pero el Señor siempre intervenía. Eso se llama gracia, eso se llama misericordia, eso se llama el amor maravilloso de Dios por nosotros sus hijos, que somos a veces tan tercos, tan necios, tan insensatos, que nos volvemos a caer con la misma piedra, nos volvemos a tropezar con la misma piedra, pero el Señor siempre está ahí para nosotros. Y el pueblo de Israel escuchó eso de la boca de Josué, y Josué les dijo esto de manera contundente. Ustedes vieron cómo en un momento trataron de maldecirlos, pero aún el Señor no permitió que fueran maldecidos. El Señor los bendijo, pero ustedes en el camino fueron levantando dioses ajenos al Dios verdadero. Mira, iglesia, nosotros nos parecemos mucho al pueblo de Israel. Por eso nosotros somos el Israel de este tiempo, el pueblo de Dios de este tiempo. Y a veces levantamos dioses ajenos al único Dios verdadero, que es nuestro Señor. Y tú dices, pastor, yo desde que me convertí, ya yo rompí todas las imágenes y los santos que tenía en la casa. Ya no guardo estampitas en la billetera. Y no se trata solo de ese tipo de cosas. Se trata de que nuestra mente y nuestro corazón se ha llenado de dioses ajenos al Dios verdadero. Uno de los dioses que la Biblia refiere y Jesús expresó, ese Dios dinero. Pero no solamente el Dios dinero es un Dios en este tiempo. A veces volvemos un Dios la familia, volvemos un Dios el trabajo, volvemos un Dios las cosas que nos gustan, volvemos un Dios tantas cosas. Hasta personas las volvemos dioses en nuestra vida. ¿Sabes algo que le dije a la iglesia esta mañana? Y de pronto puede ser muy fuerte y duro. Cuando a veces Dios no es el Dios de tu vida, Dios no es el Dios de tu corazón. Cuando algo es desquitado, te molestas con Dios. ¿Sabes qué quiso decir eso? Que eso que te fue quitado era un Dios, un ídolo en tu corazón. ¿Me escuchaste? Muchas veces el Señor se lleva a ser el querido. Y hay gente que se molesta con el Señor. ¿Sabes qué demostró eso? Que esa persona que era muy querida para ti, que era tu ser querido, tu familiar, era un ídolo en tu corazón. Y amabas más a ese ídolo que a Dios. Yo no me puedo molestar con Dios que me dio la vida, me dio mi familia, me ha dado todo lo que tengo. Porque si un día Él quiere hacer algo y quitarlo, Él sigue siendo el Dios de mi corazón y de mi vida. No es fácil lo que te estoy diciendo, porque suele pasar. Entonces cuando Dios quita un trabajo, entonces nos molestamos con Dios. ¿Por qué? ¿Por qué? Entonces cuando Dios quita dinero, ¿por qué? ¿Por qué? Entonces cuando Dios quita un título, una posición ministerial, de liderazgo en una empresa, lo que sea, ¿por qué eso me pasa a mí? ¿Por qué me quitaron? Entonces cuando Dios mete su mano y prueba nuestro corazón, es ahí donde nos damos cuenta que Dios no es el Dios verdadero de nuestra vida, que hay otros dioses y otros ídolos ahí. Eso no es fácil, ¿no? Es cuando Dios toca la salud y de pronto llega la enfermedad a nuestro ser, a nuestro cuerpo. ¿Por qué Dios permite eso? ¿Por qué Dios no hace algo? ¿Por qué Dios no mete la mano? Se vuelven ídolos en nuestro corazón, porque creemos que nosotros somos intocables. ¿Sabes algo? Nuestra vida puede ser tocada por cualquier cosa en este mundo, pero Dios debe seguir siendo el Dios de nuestra vida. Y aquí Josué se lo dijo al pueblo de Israel: señores, yo no sé ustedes a quién van a servir, pero ustedes tienen que elegirlo hoy. Y eso es algo que el Señor quiere, que nosotros tomemos una decisión
sé ustedes, pero mi familia y yo lo haremos. Ahora, yo les voy a decir esto. No importa el presidente que quede, no importa las leyes que vengan en los próximos 4 años. Hay algo que Dios te dio como responsabilidad y fue tu familia. Pueden venir cualquier tipo de leyes que digan que los hijos son del Estado, los hijos no son del Estado, los hijos son de la familia. Y pase lo que pase, nosotros tenemos que rendirle cuentas a Dios por nuestra familia. Es que eso fue culpa del presidente, es que eso fue culpa del gobernador, es que eso fue culpa del alcalde, es que eso fue culpa del Congreso de la República, es que eso fue culpa de los senadores. No, señor. Hay algo por lo cual Dios nos pedirá cuenta, es por nuestra familia, mi familia y yo. Hay algo que es personal y es la salvación, pero el Señor nos entregó un regalo que se llama familia. ¿Cómo lo vamos a aprovechar? ¿Cómo lo vamos a disfrutar? Y Josué le dijo al pueblo: señores, yo voy a servir al Señor. Mi casa y yo servirá al Señor. Pero les doy 3 recomendaciones. 3 recomendaciones. Primero, si lo estás anotando. Les dijo: teme al Señor. Temor a Dios no es miedo. Porque hay gente que dice: no, yo tengo que estar bien con Dios porque si Dios me mata mañana, me quiere matar mañana, me mata. Entonces tengo que estar ahí con cuidadito. Entonces eso no es temor, eso es miedo. Hay gente que dice: no, yo tengo que tener a Dios de mi lado porque si no, no me salen los negocios en los que estoy. ¿Sabes qué es eso? Eso no es temor, eso es conveniencia. ¿Estás interesado en que Dios te bendiga? No, tú sabes que, pastor, mi abuela, mi abuelo, mi papá, mi mamá, todos iban a la iglesia y buscaban a Dios. Yo tengo que seguirlo haciendo porque, ¿sabes qué es eso? Eso no es temor de Dios, eso es tradición. Temor de Dios es más que miedo, es aún más que reverencia. Temor de Dios es reconocimiento que solamente Él es el dueño de mi vida. Temor de Dios es reconocimiento que Él es mi creador, pero también es mi salvador. Temor de Dios es saber que todo lo que soy y lo que tengo es gracias a Él. Temor de Dios es reconocimiento que Él es el único Dios de mi vida. La Biblia dice que el temor de Dios es el principio de la sabiduría. El temor de Dios es el inicio de todo. El temor de Dios es lo que me permite a mí vivir para agradarlo. Si no hay temor de Dios, yo hago lo que sea. Y aún, escúchame muy bien, teniendo tú y yo temor de Dios, vamos a ser tentados a hacer lo que a Él no le agrada. Temor de Dios. El apóstol Pablo, el apóstol Pedro y los apóstoles un día dijeron esto: si ustedes creen que nosotros vamos a dejar de predicar porque ustedes nos están amenazando de muerte, nos están diciendo que nos van a meter presos en las cárceles, que nos van a latigar, que nos van a castigar, ustedes están equivocados. Porque nosotros no vamos a dejar de hacer eso, porque ¿sabes qué les estaban diciendo ellos a los romanos en ese momento? Nosotros tememos es a Dios, no a ustedes. O sea, temor de Dios es saber que mi vida le pertenece a Dios y está en sus manos. Yo no le tengo temor a la muerte que el ser humano me pueda causar, porque mi vida está en las manos de Dios. Temor de Dios es lo que en la Biblia podemos ver cómo cada hombre y mujer pudo, a pesar de todo lo que podía estar pasando a su alrededor, decidieron honrarlo a Él solamente. Un hombre llamado Daniel y sus amigos que dijeron: no nos importa que Nabucodonosor promulgue una ley, saque un edicto que no se puede adorar al Dios verdadero, nosotros lo vamos a seguir haciendo. Y es más, vamos a abrir las ventanas para que nos vean que lo estamos haciendo. ¿Sabes qué es eso? Eso es temor a Dios, no a los hombres. Y eso les costó a Daniel ser echado al foso de los leones, ¿cierto? A los amigos de Daniel ser echado a un horno de fuego. ¿Y qué pasó? Se comieron a Daniel y los amigos de Daniel se quemaron, ¿verdad? Nada. Porque cuando tú y yo tenemos temor de Dios primero, el Señor guarda tu vida y guarda mi vida. ¿Sabes qué es temor de Dios? Que una mujer, pudiendo morir, dijo: si es caso, de pronto para este tiempo he nacido. Y es para salvar a mi pueblo. De pronto para esta hora he llegado. Y si tengo que morir, que muera.
Pero si es para que Dios me use como un instrumento para cuidar a mi pueblo y a mi nación, entonces yo le temo a Dios, no le temo a lo que me pueda pasar. ¿Cierto? Recuerda esa historia, ¿verdad? La historia de Esther. ¿Sabes? Cuando tú y yo tenemos temor de Dios, le perdemos el miedo a las cosas de este mundo. A veces nos agobian las enfermedades, nos agobian los problemas financieros, a veces nos agobian los problemas matrimoniales, a veces nos pueden agobiar los problemas con los hijos. Pero hay algo que está por encima de todos esos problemas y se llama temor de Dios. Y cuando tú y yo tenemos temor de Dios, hay algo bueno que va a pasar después. Dile que está a tu lado, si hay temor de Dios, algo bueno va a pasar después. Josué le dijo al pueblo de Israel, no solamente teman a Dios. Y es aquí donde en la mañana lo decía y podía conectar con algo importante. Él les dijo, teman a Dios y sírvanle solamente a Él. Sírvanle con todo el corazón. Jesús dijo, cuando fue tentado, al Señor tu Dios adorarás y solamente a Él. Pero aquí hay un detalle, y yo creo que ese fue el detalle que marcó algo en la vida de Josué y en la vida de la generación posterior. Escucha esto. El pueblo de Israel le respondió a Josué. Versículo 16, Josué 24, 16, vamos ahí. Ya Josué les había dicho, mi casa y yo serviremos al Señor, mi familia y yo serviremos al Señor. ¿Mi familia y yo qué? Dígalo, ¿mi familia y yo qué? Ahí está el detalle. Él no dijo, mi familia y yo temeremos al Señor. Él dijo, mi familia y yo qué? Ahí está el detalle. Recuerda este detalle toda la vida. ¿Cómo? Voy a repetirlo. ¿Mi familia y yo qué? Ok. No dijo mi familia y yo temeremos al Señor. Y ahí está el detalle. Y se lo voy a mostrar por qué. Porque el pueblo respondió, versículo 16. Nosotros jamás abandonaríamos al Señor, ni serviríamos a otros dioses. El pueblo le dijo, el Señor es el que nos rescató. Él nos sacó de la esclavitud de Egipto. Él hizo milagros poderosos. Él expulsó a los amorreos y a las naciones que vivían aquí en esta tierra. Por lo tanto, nosotros también serviremos al Señor. ¿Nosotros también qué? Y ahí está el detalle otra vez. Y Josué les advirtió a los israelitas, versículo 19, y les dijo, ustedes no son capaces de servir al Señor, porque el Señor es Dios santo y celoso. ¿El Señor es qué? A nadie le gusta una novia, un novio celoso, ¿o sí? A nadie le gusta un esposo, una esposa celosa, ¿o sí? Pero señores, déjenme decirle algo, Dios sí es un Dios celoso. Y esto es tremendo, porque ahí dice, y Dios es santo y celoso. ¿Sabes qué es santidad? Es separar, es apartar, y ¿sabes qué es celo? Es cuidar, es guardar. Y el Señor nos creó para sus propósitos. El Señor nos creó para Él. El Señor no nos creó para nosotros mismos. El Señor nos creó para su gloria. O sea que nosotros fuimos separados, apartados, santos, y fuimos cuidados y guardados por Él para sus propósitos, nos guste o no nos guste. Por eso hay gente que cuando vive la vida para sí mismo se frustra porque se le olvida que nosotros fuimos creados para gloria de Dios y para disfrute y deleite de Él y para sus propósitos. Por eso hay gente que le reclama a Dios, ¿por qué no me cumples el sueño que te he pedido tanto tiempo? ¿Por qué no haces esto que te he pedido tanto tiempo? Porque es que Dios, escúchame muy bien, no está obligado a cumplirte todos tus sueños. Así no digas amén. No, pastor, a mí no me digas eso, que a mí la Biblia me dice, deleítate a sí mismo en el Señor, que Él concederá todas las peticiones de tu corazón. Qué tremendo salmo que se ha quedado grabado en la mente de la gente, ¿verdad? Dios no está obligado a cumplirte todo lo que le pides. No, pastor. Dile que está a tu lado, ándale. ¿Sabes qué es entender eso? Que Dios es santo y celoso. Y Él es soberano y dueño absoluto, Señor de mi vida. Y Él hace conmigo como quiera. Y todo lo que pase en mi vida, a la final será para su gloria y para sus propósitos. Si el Señor me prospera, gloria a Dios. Si el Señor me lleva a lugares de reconocimiento, gloria a Dios. Si el Señor me lleva a otras naciones, gloria a Dios. Pero si no lo hace, pues gloria a Dios también.
Hay gente que le dice al Señor, yo te voy a servir para que tú me des esto. Error. Señor, yo te sirvo, así que yo espero que tú me des esto. Tú no has escuchado a algunos cristianos, hermanos tuyos y hermanos míos también, que dicen, si yo vivo sirviéndole al Señor y mira lo que me pasa. Es que ¿quién te dijo a ti que el servirle al Señor te exime de los problemas? ¿O quién te dijo a ti o me dijo a mí que servirle al Señor me garantiza todas las bendiciones? ¿Quién te dijo a ti que servirle al Señor hace que todo me salga bien en la vida? No. Servirle al Señor lo que va a darte satisfacción en tu corazón, que estás haciendo lo que Dios quiere que hagas y que estás haciendo para lo que naciste, para servir. El pueblo de Israel le dijo a Josué, nosotros serviremos al Señor. Y Josué le dijo, ustedes no son capaces. ¿Saben por qué? Porque Dios es santo y celoso y no les va a perdonar su rebelión si sirven a otros dioses. Es más, se pondrá en contra de ustedes y los destruirá. Así les haya hecho tanto bien en el pasado. ¿Y sabe qué respondieron los israelitas? No, eso no. Nosotros serviremos al Señor. ¿Nosotros qué? ¿Nosotros qué? Ahí está el detalle. Ellos nunca dijeron, nosotros temeremos al Señor. Ellos dijeron, nosotros serviremos al Señor. ¿Sabes qué a veces escuchamos desde los púlpitos? Y de pronto yo lo he podido predicar, mi mamá lo puede predicar, mi papá lo haya podido predicar. Déjale un ejemplo de servicio a tus hijos. Yo te voy a decir algo, déjale un ejemplo de temor de Dios a tus hijos. Porque tus hijos te pueden verle servir toda la vida y eso no va a garantizar que ellos le sirvan. Pero si tus hijos te ven toda la vida temerle a Dios, eso sí va a garantizar que ellos en el futuro también le teman a Dios. Que tú en todas tus decisiones consultas a Dios, eso lo van a ver tus hijos y tu familia. No, mis hijos me tienen que ver en la iglesia sirviendo. Claro que es bueno, eso es bueno. Pero no es lo que va a garantizar el futuro de tus generaciones. ¿Y sabes por qué te lo digo? Porque Jueces capítulo 2, y vamos a Jueces, unos capitulitos un poquito más adelante. Jueces capítulo 2, versículo 6. Mira lo que dice. Jueces capítulo 2, versículo 6 dice, después de que Josué se despidió al pueblo, cada una de las tribus salió para tomar posesión del territorio que se le había asignado. Y los israelitas, ¿qué hicieron? Los israelitas sirvieron al Señor todo el tiempo que vivieron Josué y los líderes que lo sobrevivieron, aquellos que habían visto todas las grandes cosas que el Señor había hecho por Israel. Yo no quiero que la gente sirva a Dios solo mientras yo esté vivo. Versículo 8, perdón. Y entonces Josué, hijo de Nun y siervo del Señor, murió a los 110 años y lo enterraron en Timnat-Sera, tierra que se le había asignado en la zona montañosa de Efraín al norte del monte Gaás. Y después de que murieron todos los de esa generación, ¿qué dice ahí? Creció otra que no conocía al Señor ni recordaba las cosas poderosas que Él había hecho por Israel. Ahí está el detalle. ¿Cómo es posible que se levante una generación que no conozca al Señor ni sepa lo que Dios había hecho por ellos? ¿Sabes por qué? Porque muchas veces nos dedicamos a servir al Señor, pero no a temerlo. Hay gente que puede servir a Dios sin temerlo. Pero el temor de Dios, sin duda alguna, va a producir en ti y en mí una respuesta natural de querer servirle. Pero hay gente que puede servir a Dios sin temor de Dios. A veces nosotros nos podemos comportar como servidores del Señor sin temor de Él. Y por eso a veces servimos a algo que no vemos ni conocemos, pero decimos que estamos sirviendo al Señor. ¿Sabes qué te hace el temor? El temor te hace conocerlo a Él. El servicio necesariamente no. Hay gente que sirve porque es bueno, es chévere, pues no tengo más nada que hacer, vamos a ocupar el tiempo, vamos a hacer algo. Pero aquí lo que te quiero decir hoy con todo el corazón es que Dios quiere no solamente que le sirvas, Dios quiere que le temas primeramente. Porque cuando tú y yo le tememos a Dios, le obedecemos. ¿Sabes cómo comienza ese capítulo? El capítulo 2, desde ese versículo 10 dice, el pueblo de Israel desobedece a Dios. ¿Sabes qué es lo que hace
que venga desobediencia, la falta de temor de Dios. A veces servimos y somos excelentes servidores, pero la falta del temor de Dios es lo que nos hace desobedecer a Dios. Y eso es delicado porque el pueblo de Israel les dijo, no, nosotros serviremos al Señor. ¿Sabes algo? Nosotros nunca desobedeceremos a Dios. Cuando falta temor de Dios viene la desobediencia. ¿Y sabes qué fue lo que le dijo Josué al pueblo? A través de Dios hablando a través de Josué, les dijo, teman al Señor, dile al que está a tu lado, teme a Dios. Díselo, teme a Dios, sirve a Dios, pero entrégale tu corazón. Josué les dijo, versículo 23 de Josué capítulo 24. Les había dicho, ustedes son testigos y han elegido hoy servir al Señor. Pero les voy a decir algo, versículo 23. Entonces destruyan los ídolos que tienen entre ustedes y entréguenle el corazón al Señor Dios de Israel. Entonces los israelitas le dijeron a Josué, serviremos al... ¿Cómo le dijeron? Otra vez dijeron, serviremos al Señor nuestro Dios, lo obedeceremos solo a Él. Recuerda, no hay obediencia sin temor de Dios. Tú puedes servir a Dios toda la vida si quieres. Y hay gente que se jacta diciendo eso. Llevo 40 años sirviendo al Señor. ¿Sabes qué es más valioso para Dios? Que tú digas, llevo 40 años temiendo al Señor. El servicio es una respuesta natural. El servicio es una consecuencia natural del temor a Dios. El servicio es algo que fluye del temor a Dios. Pero ahí dice Josué, entréguenle su corazón al Señor, saquen los dioses, échenlos fuera, destrúyanlos para siempre. Y nosotros a veces hemos caminado nuestra vida cristiana todavía teniendo ídolos en nuestro corazón. Que cuando nos los tocan, nos incomodamos con el pastor, nos incomodamos con Dios, nos incomodamos con el líder, nos incomodamos con el evangelio. Ya no nos gusta tanto este tipo de evangelio, ya no nos gusta tanto esta religión, ya no nos gusta tanto esta iglesia. Porque cuando el Señor toca un ídolo de nuestro corazón, y yo quiero decirte hoy y terminar con esto, el pueblo de Israel le dijo a Josué, nosotros serviremos a Dios, lo obedeceremos a Él. Y ese día, dice Josué, hizo un pacto con ellos, el cual los comprometía a seguir los decretos y las ordenanzas del Señor. Y Josué escribió todas esas cosas en el libro de instrucción de Dios. Y como recordatorio tomó una piedra enorme y la llevó rodando hasta debajo del árbol de terebinto que estaba junto al tabernáculo del Señor. Y Josué le dijo a todo el pueblo, esta piedra escuchó todo lo que el Señor nos dijo y será un testigo en contra de ustedes si no cumplen lo que le prometieron a Dios. Y después Josué mandó que todo israelita regresara a su tierra, cada uno a su hogar. Es como cuando uno dice, lo dijiste muy rápido. ¿Ustedes le han dicho eso alguna vez? Uy, lo dijiste rápido. Dile que está a tu lado, a veces lo hemos dicho rápido. Oye, los israelitas dijeron, no, nosotros vamos a servir al Señor. No, nosotros vamos a entregarle nuestra vida al Señor y vamos a servirle toda la vida. Nosotros no lo vamos a desobedecer, lo vamos a obedecer. Yo creo que Josué dijo, lo están diciendo muy rápido, señores. ¿Y sabes por qué les digo esto? Porque si usted comienza a leer la Biblia, se da cuenta que después Dios tuvo que levantar jueces en Israel, porque el bendito pueblo de Israel, cuando no había nadie que los liderara, ¿qué hacían? Se desviaban. Mientras el juez de Israel vivía, había paz. Cuando el juez de Israel moría, es que no aprendían esos de israelitas. Es que somos igualitos. No aprendemos, somos tercos, necios, insensatos. Moisés se subió un momentico allá a la montaña, unos días nada más para hablar con el Señor. Estaban desesperados abajo. Ay, ¿qué será que hacemos? Vamos a hacer un becerro. Están locos. Entonces pasaron los jueces de Israel y dijeron, no, Dios como rey no es suficiente, queremos reyes terrenales.
Y había reyes buenos, había reyes malos, había momentos buenos, momentos malos. Pero el pueblo de Israel, ahí estaba. Porque ellos se habían dedicado, era solo a servir al Señor, pero no a temerlo. Ay, pastor, eso es Antiguo Testamento. Ya nosotros estamos en la gracia, nosotros estamos felices. Y somos igualitos al pueblo de Israel. A veces nos dedicamos solo a servir al Señor, pero no le tememos ni le entregamos nuestro corazón. Quiero decirte, el Señor no quiere un corazón compartido. El Señor quiere un corazón exclusivo para Él. Ay, pastor, o sea que yo no puedo amar a mi esposa, a mi esposo, a mis hijos, yo no puedo amar a mi familia. No, sí, tú puedes amarlo. Es más, el amor que tú le das a tu familia viene de Dios. Pero el corazón es para Él. Ay, pastor, yo lo reparto bien. Un pedacito para mi esposa, un pedacito para mis hijos y un pedacito para Dios. No, no, no. Dios lo quiere todo para Él. El corazón es para Dios. Entonces eso cuesta, ¿verdad? Cuesta. Porque servirle a Dios a veces es fácil. Pero temerle y entregarle todo el corazón no es tan fácil. Porque a veces amamos más lo de este mundo que a Dios. Y estamos aferrados tanto a lo de este mundo que no nos aferramos a Dios. Y termino diciendo esto: Josué puso un recordatorio, puso una piedra y todo lo escribió. Y dijo que les quede como señal y que eso les recuerde lo que ustedes le prometieron a Dios hoy. Sabes, muchas veces nosotros vamos a tener que usar recordatorios en nuestra vida. Hay gente que escribe en la Biblia, hay gente que recibe una palabra y la escribe, hay gente que dice, no sé, voy a hacer algo que me recuerde esto que le prometí al Señor. Y yo quiero decirte, hay uno que te lo va a recordar toda la vida y se llama el Espíritu Santo. Ese es el mejor recordatorio que nosotros podemos tener. A ese no se le olvida nada. Cuidado con lo que dices, porque Dios lo está escuchando. Entonces mejor no digo nada. Cuidado con lo que piensas, porque Dios te está leyendo la mente. O sea, con Dios no hay escapatoria. Él conoce hasta los pensamientos más profundos del corazón. Y por eso la Biblia dice, lo que prometas, cúmpleselo a Dios.